grabo la misma. Bien, entonces, esta es la octava enseñanza. Y es Padre de corazón, provee y protege. Y como saben ustedes, todo lo que hacemos aquí lo respaldamos con la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Apúntelo por ahí. Y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hoy vamos a hablar de dos temas, los cuales para el Padre es algo normal. Cuando hablamos de normal, me refiero a que es algo que desde niño nos inculcan en nuestra cultura patriarcal. Es algo que se espera de un hombre, líder, padre de familia. Me refiero a proveer y proteger. Pero, ¿qué es proveer? La definición de proveer es un verbo transitivo que su significado es proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. La palabra importante es lo necesario para un fin determinado. Muchos padres, líderes de familia, cuando escuchan la palabra proveer, piensan en solamente el dinero. Otros piensan en el dinero y cosas materiales. El hombre piensa que con su único deber como padre de la familia es trabajar, trabajar y trabajar hasta el cansancio para traer dinero y cosas materiales, y con eso cumplió su rol como padre de familia. O sea, soy un buen padre si le proveo a mi familia estabilidad financiera y bienes materiales, y para de contar. Otros hombres piensan que si ofrecen seguridad, un techo a su familia, es cumplir con su familia. Otros se saltan esta responsabilidad y le dicen a su pareja que si quieren casarse con él, lo tienen que mantener. También hay muchos de esos. Todos sabemos que el ser un hombre proveedor va más allá de todo esto en una familia de parte del padre del líder. ¿Qué tipo de protección necesita proporcionar un padre de familia? Hablemos de protección física, protección emocional, protección material, protección espiritual. Vuelvo y lo repito. Protección física, protección emocional, protección material, protección espiritual. Pero hablemos ahora de la protección emocional. ¿Qué significa para papá el proveer protección emocional a sus hijos? Esto es haber dado valores, las herramientas necesarias, discipulado, moldeado, disciplinado a sus hijos para que puedan sentir ellos la sensación de satisfacción en su vida, percibir que se han convertido en las personas que ellos querían ser, a la imagen de nuestro Padre Celestial, en un entorno sano, que papá y mamá juntos han llevado un proceso de crecimiento en sus hijos, de transformarlos en personas balanceadas en lo espiritual, en lo mental y en lo emocional. El no haber hecho esto y la falta o ausencia de esto en la vida de nuestros hijos afectará de una forma u otra la vida de nuestros hijos en cosas como las relaciones interpersonales,
que establecerán con otras personas, decisiones, toma de decisiones como toman los retos a que se enfrentarán en sus vidas, discernimiento y actitud que adoptarán en su vida futura. Que formemos hijos equilibrados bajo la imagen de Dios serán personas en el futuro que gozarán de una salud mental, espiritual, emocional y física, lo cual le ayudará a nuestros hijos en todas las fases de su vida como individuos temerosos de Dios y en sus familias. Recordemos que nuestros hijos copian todo lo que ven nuestro de papá y de mamá. Sus hijos tendrán confianza y seguridad en sí mismos. ¿Ok? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Esto no significa que le vamos a enseñar matemática, física, ciencia. Eso se lo dejamos a los maestros en la escuela. Esto va más allá de eso. No significa que si tienen problemas en la escuela no los vamos a ayudar. Pero este versículo significa va más allá que papá debe de darle a sus hijos para prepararlos con las herramientas necesarias, con, con valores y principios para que ellos vayan por el camino que nosotros les vamos a enseñar o señalar que es el camino hacia la salvación, hacia nuestro Padre Celestial. Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre y también de su padre. Si nosotros no preparamos a nuestros hijos con las herramientas necesarias, moldeamos a nuestros hijos a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Si no los preparamos bien para el camino, van muchas veces ellos a desviarse del camino o tomar el camino erróneo en sus vidas. Proverbios 23:15. Proverbios 23:15 dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Todos estos versículos los podemos utilizar cuando estamos discipulando, cuando estamos moldeando a nuestros hijos, cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos y dialogarlos con ellos, porque se me alegraría mi corazón, porque como padre puedo transferir la sabiduría que viene de Dios hacia mis hijos. ¿Por qué se alegra eso? Porque, caramba, yo al final de mis días, que haya terminado de moldear a mis hijos, discipularlos, disciplinarlos, me siento satisfecho porque le di de todo lo que tenía que darles para que ellos caminaran por ese buen camino en sus vidas. Hablemos de protección o proveer espiritualmente. Protección espiritual es el consejo oportuno, es precioso como manzana de oro en canasta de plata. Con el consejo oportuno de quién, de papá o de mamá, es precioso como manzana de oro en canasta de plata. Dios ha dado al hombre la solemne responsabilidad y el precioso privilegio de ser padre, de ser papá, porque no todo hombre llega a eso. Esta responsabilidad y privilegio consigue su relación cuando el corazón del padre terrenal, nosotros, está alineado con el corazón
de nuestro Padre Celestial. Eso es bien importante. Siempre he dicho que el hombre debe ser el primero que venga a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque a venir a los pies de Cristo tiene conexión directa con nuestro Padre Celestial en todo momento, utilizando todas las bondades y valores, todo esto que nuestro Padre Celestial representa, el amor, la misericordia, la justicia, todo eso lo vamos a nosotros a utilizar a través de nosotros hacia nuestros hijos, a proyectárselo a ellos para que ellos lo aprendan y lo utilicen en un futuro cuando tengan su familia. ¿Qué conlleva el proveer y proteger espiritualmente a nuestros hijos? Hablemos a grandes rasgos por el tiempo que tenemos, pero se toma el tiempo, papá, en discipular los hijos, enseñarnos el amar a Dios a través de su palabra. Están proveyendo y protegiendo a sus hijos, sus corazones, su camino y la salvación de estos. Eso es algo importante que nosotros debemos pensar. Si nosotros estamos siendo piedra de tropiezo para nuestros hijos, el entender, el amar las cosas de Dios, el amar a Dios, el amar a sus semejantes como ellos mismos. Eso es bien importante que papá esté envuelto en todo eso. La enseñanza, el discipular a nuestros hijos en la palabra de Dios es la mejor base, cimiento donde nuestros hijos se pueden desarrollar. Y usualmente los padres, el hombre le deja esto a otras personas. Le deja eso al pastor, al director o la directora de la escuelita dominical, en la iglesia, le deja eso a la mamá, como que no le tiene la importancia que debe de tener. La enseñanza, el discipular a nuestros hijos en la palabra de Dios, recuerden que es la mejor base, cimiento donde nuestros hijos pueden desarrollarse. Y papá debe estar involucrado en esa parte que es tan importante. A través de la palabra de Dios, nuestros hijos aprenden algo que está falto hoy en día en nuestra sociedad: moral, la ética, principios, valores. Nuestra sociedad hoy en día, la juventud que se está levantando, carece mucho de esto. El que nuestros hijos a través del evangelio tengan esa base sólida, moral y valores éticos, es algo que los acompañará durante toda su vida. Pero hay que empezar desde temprano a enseñarlos, discipularlos, moldearlos, guiarlos en todo esto. Si tú quieres hijos amorosos, qué mejor que tu papá le enseñes lo que es el amor ágape, ese amor incondicional, ese amor sacrificial que Dios nos tiene a nosotros, pasárselo a tus hijos, que lo aprendan. La palabra de nuestro Padre Celestial en el corazón y en la mente de nuestros hijos los guiará a través de sus vidas, y cuando tengan familia podrán también replicarlo. Será algo que será su norte en todo lo que emprendan y hagan en un futuro con su familia, porque nuestros hijos aprenden de nosotros todo lo bueno y no todo lo tan bueno. Así que tenemos que estar nosotros pendientes a todo esto. Padre de corazón, enseñen a tus hijos la palabra de Dios. Sé tu papá el que los motives a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a servir en la iglesia. Tu papá, no tu esposa, no el pastor. Todo comienza en el hogar y todo comienza, ¿me entiende? Papá es el líder espiritual.
Papá es el que protege espiritualmente a sus hijos. ¿Cómo? Enseñándole todo esto, la palabra de Dios. Sé tú, papá, quien le compra una Biblia desde pequeño a tus hijos de esas bien bonitas que vienen con muñequitos y todo. ¿Para qué? Para que se vayan enamorando, se vayan entusiasmando en la palabra de Dios. Para que cuando sean adultos no tengas que estar detrás de ellos diciéndole, ¿leíste la Biblia? ¿Oraste el día de hoy? En mi familia, con mis hijos, yo no tengo que hacer eso. Yo no le tengo que decir a mis hijos, lean la Biblia, porque ellos ven desde pequeños leyendo papá y mamá la Biblia. Yo no le tengo que decirle que oren, porque ellos ven a papá y mamá orando en todo momento. ¿Me hago entender? Ellos copian todo eso. ¿Quiénes son los primeros que nos levantan los domingos para ir al servicio, para al culto? Nuestros hijos. Vamos, levántense, que ya es hora de levantarse. ¿En cuántos hogares pasa eso? O es papá y mamá los que tienen que estar encima de los hijos para levantarlos, para obligar, muchas veces obligarlos a ir al servicio o al culto. Papá debe enseñar a orar a sus hijos. Papá, porque es el líder espiritual. ¿Cuántos hombres yo me he conseguido en talleres de Padre de Corazón que le digo, mira, órate 15 minutitos lo que comienza el taller, toma el micrófono, me dice, no, pastor, yo no me atrevo. Pero ¿cómo que no te atreves? No, 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 no. Mande a otro, yo no me atrevo porque yo no sé orar. Y yo le dije, ¿cómo que no vas a saber orar? ¿No estás hablando conmigo? Pues sí, pues lo mismo. Vas a estar hablando con nuestro Padre Celestial. Le tienen pánico a eso. ¿Por qué? Porque desde pequeño no los enseñaron a hablar y a comunicarse con nuestro Padre Celestial. Enseñarle a ayunar, por qué se ayuna, cómo se ayuna, cuál es el propósito. Todo eso, papá, debe enseñarlo. Amar a su prójimo, aprender lo que es el amor ágape, a ser misericordiosos, a servirle a los demás. Eso es importante, eso es bíblico. A ser humildes de corazón. Y la humildad no tiene que ver con estatus financiero. He conocido muchos multimillonarios en mi vida con corazones humildes. Y he conocido personas de escasos recursos que no caminan, flotan, porque se creen la última Coca-Cola del desierto. Esto es cuestión de el corazón. Y Dios ve nuestro corazón. A ser honestos, a decirle a sus hijos que pueden conseguir un centavo, ese centavo no se toca porque no es suyo. O si consiguió una billetera en la calle, buscarla a quien pertenece y tratar de devolverla. Cosas como esa. El no copiarse en los exámenes. Eso también es robar. ¿Me hago entender? Todo eso, papá debe estar involucrado en enseñarlo, a ser temeroso de Dios, a respetar las cosas de Dios, a honrar a Dios, a sus padres y a su madre. Todo eso debe venir de papá, a ser responsable con sus estudios. ¿Por qué? Porque si no estudian, su futuro se verá afectado. Y aún estudiando, tienen que utilizar otros recursos para poder conseguir trabajo, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Las conexiones, etcétera, etcétera. O tener experiencia. Eso es importante, que nuestros hijos estudien, tengan una vocación o tengan una profesión. No todo el mundo tiene que ser abogado ni doctor. No, el que arregla los aires, si usted se pone a fijar cuánto le cuesta arreglar un aire o darle mantenimiento a un aire acondicionado hoy en día, o en estos días que es de calor. Si esa persona hace 10 casas en un día, se gana mucho más a veces que algunos médicos. ¿Me hago entender? Que se involucre, que trabaje, porque el hombre es el que mantiene el hogar, es el que mantiene la familia. A no ceder ante las presiones del mundo. Hay que enseñar a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos van a las universidades, que entran esos primeros días
Hay muchos grupos de presiones como LGTBQ+, como los ateos, como los proabortos, que se le van a estar acercando. Hace como unas 2 semanas atrás, un pastor, luego de salir del taller, me dice, pastor, tengo un problema, ¿qué consejo usted me da? Me dice, mi hija está estudiando psicología y se acaba de enamorar de un chico que es ateo. Y no solamente él, su papá es psicólogo y también es ateo. Y la niña nosotros la hemos llevado en todo momento, enseñándole los caminos de Dios, la palabra de Dios. Y estas dos personas han influenciado en ella que ya no es la misma. Me hago entender. Hay que preparar a nuestros hijos para cuando vayan a la universidad, cuando se enfrenten a las cosas del mundo, pero hay que prepararlos desde ya. Ahora con todo esto de la ideología de género. El domingo me invitaron a una iglesia a llevar la palabra de Dios y hablé del tema la palabra de Dios versus la ideología de género. Lo anunciaron por una semana entera por las redes sociales en la iglesia con todos los miembros de la iglesia. Cuando llegó el domingo no cabía la gente en la iglesia. Más de 200 personas, hermanos y hermanas, estaban allí escuchando acerca de ese tema, porque no en todos sitios hablan de eso. Y precisamente hoy, mientras estaba almorzando, prendí el televisor y estaba oyendo una entrevista con la persona encargada del Ministerio de Comercio, de Empresas y de Inversiones, donde ya es ley que toda persona que tenga un negocio y que tenga empleados, los prepare, los capacite, los disipule en la ideología de género y que su empresa debe tener diversidad de géneros en su empresa, si no pueden ser multados. ¿Ven cómo va la cosa? Y va muy aceleradamente la situación. Papá debe enseñar a sus hijos a pedir perdón si han fallado. Papá debe enseñarle a los hijos a alabar y adorar a Dios, a servirle a Dios, a ser líderes en la iglesia y en la comunidad, a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. A que si están pegados al celular, a una tablet, a una computadora, la vida le va a pasar por el lado sin darse cuenta. A discernir entre lo bueno y lo malo, como dice la palabra de Dios, no como dice el mundo, porque el mundo usted sabe que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Pero padre que me están escuchando, nada, 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 nada de esto lo aprenderán sus hijos si sus hijos no lo ven a través de usted. ¿Qué me refiero? Usted es el ejemplo, testimonio vivo de lo que le está enseñando a sus hijos. Siempre digo, usted le puede leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis a sus hijos todos los días. Pero si sus hijos no ven el amor ágape de Dios a través de usted hacia ellos, jamás lo van a aprender. Si tus hijos no ven el ejemplo a través de ti, papá, todas estas enseñanzas no serán absorbidas, imitadas, aprendidas por ellos, por nuestros hijos. Eso es importante que lo entendamos. Y ahí es donde muchos papás están fallando. ¿Por qué? Porque solamente piensan, yo voy a trabajar y a trabajar y a trabajar y solamente les proveo alimento, les proveo techo y se acabó mi
labor como papá. Y se olvidan de todo esto de que estamos hablando. Y el compromiso que debe tener un papá, ¿me entiende?, con su familia. O el que se va a casar, tener clarito todo esto. Porque después que se casan, súper enamorados, y solamente se casan a veces por la belleza. Y cuando se encuentran con todo esto, ahí es porque en el Ecuador, del 2016, del 2006 al 2016, subió el divorcio un 84%, y después de la pandemia, ni se lo imagina, ha seguido subiendo. La vida espiritual es amor. Sí, como papá nos proyectamos paciencia, bondad, misericordia, gozo. A nuestros hijos no lo van a imitar en su vida. No lo van a imitar. El gozo, la paz, todo eso papá debe enseñarle a sus hijos. Es arduo el trabajo. La vida espiritual no es ser religioso. Recordemos que la religión no salva. La espiritualidad se vive cada momento. Es tener a Jesucristo y a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas y en el corazón de nuestros hijos y nuestra esposa también. Si mantenemos a Dios como centro de nuestra familia, las relaciones familiares se fortalecen, tienen un rumbo. El proteger no es pelear la batalla de nuestros hijos. No es sobreprotegerlos o defenderlos ciegamente. Es moldearlos, disipularlos, educarlos, guiarlos, darle las herramientas necesarias para la vida a través de todas estas enseñanzas, pero con nuestro ejemplo y forma de vivir. Como a veces el papá me dice, pero mi papá no quiere ir mis hijos no quieren ir a la iglesia, no quieren ir al culto. Y yo le pregunto, ¿pero tú vas al culto? No. Entonces, ¿cómo quieres obligarlo si tú no le das el ejemplo? Todo esto es un proceso de vida. Como el agricultor siembra y hace todo para que ese árbol dé buen fruto, algún día, en algún momento, como padres o como abuelos, podremos decir, como dijo nuestro Padre Celestial, cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz audible que dijo, ese es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. No fue otra voz que la de Dios. Nosotros debemos trabajar con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestra esposa, con nuestra familia, para algún día, en algún momento, podernos sentar en nuestra butaca más cómoda o en el sofá más cómodo de casa y ver a nuestros hijos, ver a nuestros nietos y decir, esos son mis hijos y mis nietos amados en los cuales yo me complazco, porque yo y mi familia le servimos a Jehová. Hora de las preguntas, horas de compartir. Padre de corazón, provee y protege. Recordemos que las preguntas son gratis. Aquí no se cobra. Los psicólogos cobran y no utilizan. Yo tengo una aquí, pues, Juan. Ahora usted estaba diciendo que, bueno, que el papá es el único, o así por lo menos lo interpreté, que el papá es el único líder espiritual. Pero digamos, en el caso de nosotros que tenemos, por ejemplo, jóvenes que inclusive no tienen padres o que no tienen padres cristianos, o sea, digamos, a su criterio es legalmente válido asumir ese rol, porque si no, entonces
el que me enseñe esas cosas, ¿verdad? Y de repente, ¿cómo hacer para no competir con ese padre, sino que más bien formar al hijo para que más bien sea al revés, se gane el hijo al padre? Bien, excelente planteamiento. Nosotros, nuestro deber como pastores líderes, ¿entiende? Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a muchos cientos de miles de hijos que no reciben la palabra de Dios en su casa. Y otros que sí la reciben, pero a veces no la reciben correctamente. Es nuestro deber enseñarle y corregir esa carencia en ciertas partes. ¿Me hago entender? Como pastores debemos estar haciendo eso. Y si el papá no es cristiano, pero el hijo viene a los pies de Cristo, es nuestro deber también enseñarle y darle las herramientas necesarias para que paso a paso, con el ejemplo de hijo, a su padre lo traiga a los pies de Cristo. Enseñarle que tiene que orar por su papá, tiene que orar por su mamá, por la familia, tiene que dar buen ejemplo como hijo y como persona cristiana para que el papá con ese ejemplo, con ese amor que recibe de su hijo, sea tocado y venga a los pies de Cristo. Espero haber contestado la pregunta de lo que oí porque se interrumpió un momento. Sí, 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 ahí básicamente a mí me queda, o sea, el principio que el papá es el único líder espiritual, ¿verdad? Y ahí también es cómo trabajar esa parte, porque insisto, o sea, no todos los padres son líderes espirituales. O tienen Entonces, conocimiento. hay muchos que se han criado sin padre y, y no han, o sea, inclusive han crecido en el ministerio o llegado a Cristo, pues, pero sin ese ejemplo de liderazgo paternal, ¿verdad? Por eso es importante como pastores y como líderes de la iglesia hablar con los padres, ¿me entiende? Posiblemente a solas o fuera del grupo. O sea, yo veo que tú vienes a la iglesia, de quién tú aprendiste a venir a la iglesia y a los cultos, de quién tú aprendiste la palabra de Dios, para ver dónde está la carencia en un momento dado. Porque hay papás, como usted dice, pastor, de que nunca crecieron en el evangelio y nunca fueron un buen ejemplo para sus hijos. Y esos hijos crecen como a mitad o un 50% de lo que deben saber. Ellos hacen lo mejor que pueden, pero está de parte de nosotros seguir dándole capacitarlos y disipularlos para que tengan todas las herramientas necesarias para que puedan ayudar a su familia y a otras personas alrededor de ellos. Porque sí, hay personas que dicen, ¿tú lees la Biblia? Sí, pero la entiendes, bueno, algunas sí, algunas no. Pues entonces necesita en esa parte disipularse para que pueda llevar el mensaje correcto a su familia. Pero como usted dice, hay papás que están en cero en eso y deben ser capacitados. Listo, pastor, gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias, bendiciones. ¿Alguna otra pregunta? Por eso nosotros, los líderes, debemos estar pendientes de los papás en nuestras congregaciones, porque como dice el pastor, no todos crecieron en un ambiente o con un papá cristiano conocedor. Cuando se dice que un papá debe ser el papá líder y líder espiritual, es que también debe trabajar en esa parte en la familia, pero si no tiene conocimiento, no lo va a trabajar. Va a proteger a su familia de otra forma, va a trabajar para traer ingresos, pero en la parte espiritual va a estar vacía dentro de esa familia o de sus hijos. Muchas veces es la esposa la que viene a la iglesia
y a través de ella entonces Dios obra, pero muchas veces ninguno de los dos. Y entonces ahí está nuestra misión de llevar nuestra palabra y traerlos a los pies de Cristo. ¿Alguien más que quiera preguntar? Pastor, una pregunta aquí. Usted dijo que proteger no es pelear la batalla de nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando uno de los dos padres es sobreprotector? Ahí, Porque a veces pasa, ¿no es cierto? Que el padre a lo mejor dice, bueno, listo, voy a dejar que pelee esta batalla, voy a acompañarle, pero que pelee él o ella, uno de sus hijos. Pero puede ser que el cónyuge, en cambio, es al otro extremo. ¿Cómo se maneja esto? en ese caso tiene que haber comunicación. Por eso es importante cuando hablamos de disciplina que debe haber un acuerdo, debe papá y mamá sentarse a hablar de cómo se va a disciplinar a los hijos. Porque papá, como usted dice, no puede tener un código de valores y mamá otro. Papá puede estar bien balanceado, equilibrado en lo que está haciendo, pero mamá puede ser una mamá súper protectora que en vez de ayudar a los hijos, le va a hacer daño. En ese caso, debe sentarse papá con la mamá y decirle, mira, mi amor, la situación es esta. Si tú sobreproteges demasiado a tu hijo o a tu hija o a ambos, ellos jamás van a aprender a cómo desenvolverse en las cosas del mundo y en su vida. Ese camino que habla el versículo, ellos deben caminarlo solos. Ellos deben tener una experiencia con Jesús cara a cara. Ellos deben tener una experiencia con Dios en su vida, pero son ellos. ¿Me hago entender? Tú no puedes estar haciéndole todo porque entonces en vez de ayudarlos, lo estás desayudando porque se convierten en hijos vagos o sin iniciativa o no saben qué hacer en circunstancias en su vida porque todo se lo hacía mami, por ejemplo. En ese caso deben conversar y deben de ir a llegar a un acuerdo o buscar un mediador, un pastor, ¿me entiendes? Que les digan, mira, estas cosas son así. Tal vez en tu familia, hermanita, tú sufriste mucho y quieres evitar que tus hijos sufran o que pasen problemas en la vida, pero de la forma que lo estás haciendo no es la correcta, no es sobreprotegiendo, no haciéndole todo y que ellos no tengan iniciativa ni tengan la experiencia de lidiar con cosas en la vida, porque lo vas a afectar. Es hacerle entender a esa mamá o al papá, porque también hay papás que son sobreprotectores, que le quieren hacer todo a sus hijos. Entonces, hay que hablar, hay que comunicarse, hay que llegar a acuerdos para que ese hijo o esa hija no se afecte en su vida. Espero haber contestado su pregunta. Sí, sí, claro. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante. En el caso de que una familia, digamos, digamos, llegue a los pies de Cristo, pero, digamos, es la mamá y el hijo, y por obvias circunstancias se separaron anteriormente, obviamente, la esposa del esposo. Y no hay, digamos, ese líder espiritual dentro de casa, ¿no es cierto? Y no hay esa persona que le haya dado identidad, porque yo entiendo que el padre es quien pone la identidad. Si me equivoco, me corrige, por favor. ¿Cómo actuar ahí desde el liderazgo? ¿Es la mamá la que toma esa batuta? ¿Quién es en Bien, este caso? excelente planteamiento, excelente ejemplo. O sea, mamá, hijo, vienen a los pies de Cristo, pero ya mamá se está separada, divorciada de su papá. El hijo o la hija no tiene la figura paterna, líder espiritual en su familia. Entonces, ¿cómo hacemos con esos hijos?
Es importante, usualmente yo aconsejo que se busque en la familia extendida. Cuando me refiero en familia extendida es abuelo, tío, alguna persona que esté en los caminos de Dios que utilicen como ejemplo y que el hijo o la hija vea ese ejemplo, ¿me entiendes? Que tenga ese contacto bueno, esporádicamente o semanalmente con esta persona que es cristiana. ¿Para qué? Para que tenga esa imagen paterna de él en su vida. O también ahí entran los líderes y los pastores en la iglesia a poner la imagen que necesita ese hijo o esa hija. ¿Me hago entender? Para que no se afecte. Y usted está en lo correcto. El hombre es el que dicta el género de sus hijos varones. La mamá es de los hijos de las hijas hembra. Son los que lo dictan. Pero entre ambos cuidan de que ese dictar de género en cada uno sea el correcto. Espero haber contestado su pregunta. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Es importante que cuando hay una separación exista una figura de hombre cerca de los hijos. Usualmente son los abuelos o un tío, me hago entender, o un hermano de la esposa, que ellos vean esa imagen de hombre en la casa o en sus vidas, bueno, más por lo así, en sus vidas. Y si, por ejemplo, cuando yo digo que mamá está a cargo de el género de la hija y el papá el género del varón, pero papá también influye en el género de la hija. Por ejemplo, yo le digo a muchos papás, usted ha invitado a su hija a un restaurante bonito, caro, la ha invitado allí, usted y su hija han ido a ese restaurante donde te ponen la servilleta en la falda, donde la decoración es bien bonita. Usted le ha enviado flores rojas a su hija sin ningún motivo. ¿Y por qué yo digo esto que se haga? ¿Por qué? Porque ya su hija va a tener esa experiencia con usted, papá. Y cuando venga un pretendiente o un noviecito o un candidato, ella no se va a sorprender ni le va a llenar los ojos de que la lleve a un restaurante caro o lujoso, ni que le manden flores, porque ya papá le envió eso. No la va a sorprender, se va a concentrar en lo que tiene que ver y verificar dentro de ese joven o esa persona, que a ver si es el que Dios le envió como el futuro idóneo. Es un trabajo de equipo. El niño aprende cómo tratar a su futura esposa con el papá, viendo al papá tratando a su mamá con cariño, con amor, con delicadeza, abriéndole la puerta, retirándole la silla cuando se va a sentar. El niño ve eso, el padre está a cargo de eso. ¿Me hago entender? Es un trabajo de equipo. Pero el papá, Pastor, sí, perdón. Iba a cambiar de tema, no sé si puedo hacer otra pero pregunta. antes, Ok, bueno, se habló acerca de ser proveedor y proteger, ¿verdad? Y se tocó la parte emocional. Hoy en día, bueno, durante esta semana tengo varias parejas trabajando. En una de ellas veo esto, por ejemplo, han llegado a un pequeño conflicto porque ella comenzó a trabajar, él la apoyó para que siguiera estudiando, ahora ya tiene su maestría y ella consiguió, hablo de la esposa, un trabajo mayor remunerado que el del esposo. Y llegaron a un pequeño conflicto ahora porque en cierta forma ella dice, bueno, yo estoy ganando más que tú, ¿no? Y ya tú no eres el proveedor de la casa.
Entonces, hay casos ahora en estos, y de hecho, yo lo veo como muy repetitivo esta situación ya, ¿no? Con todas las leyes que estamos teniendo, donde quieren impulsar de alguna manera esta situación, ¿no? Y la idea es llegar a estos momentos, yo creo, con la familia. ¿Qué hacer cuando un hombre, digamos, económicamente no provee, o sí está proveyendo, pero no es tan solvente como su esposa en lo que es la parte económica? ¿Qué recomienda aquí usted a los hombres? Excelente planteamiento. Eso se ve muchísimo ahora, hoy en día. En esos casos, si ya están casados, ¿me entiende? En este caso, si ya están casados, y el esposo era el que proveía en todo momento hasta que ella va a estudiar, saca su maestría, consigue una oportunidad de empleo y esa, por tener una maestría ella, pues entonces en el trabajo la remuneran más, o sea, le pagan más dinero que al esposo. En ese caso, hay que conversar, hay que comunicarse, hay que dialogar para decirle, ok, yo te di la oportunidad que tú estudiaras, Dios te bendijo con esta oportunidad de este trabajo, pero el orden divino, según la palabra de Dios, es Dios, Jesús, el hombre líder, padre de familia y la ayuda idónea y luego los hijos. Si tú quieres, vienes ahora tratando de cambiar ese orden divino, te vas a dar cuenta que va a haber conflictos. Nosotros no debemos competir. Nosotros estamos aquí para levantar una familia. Yo sigo proveyendo a mi familia y como líder y sacerdote de mi familia, ¿me entiende? Como padre, es el que va a tomar las decisiones. Hay que estar claro. Si tú, de como estabas antes, sujeta a mí como ayuda idónea, ahora estás trabajando y te quieres pasar por encima por presiones sociales, la feminista. Eso al principio tenía un propósito, pero ahora están las feministas radicales, las cuales quieren destruir la imagen del hombre como líder y padre de familia y ellas montarse encima. Cuando eso sucede, la sociedad se afecta, la familia se afecta. En este caso es hablar con ella y decirle, si eso es así, yo prefiero que tú te quedes en casa cuidando a nuestros hijos y que sean hijos temerosos de Dios y bien criados a tener un conflicto si vienes con esos pensamientos. Porque tú no tienes un vago aquí, tú tienes un hombre que trabaja, que yo te di la oportunidad y estudiaste y estás ganando más que yo, no significa nada. Eso es un extra que Dios nos ha bendecido a través de ti. Pero eso no te da la autoridad de cambiar el orden divino. Hay que ser muy maduro en esa parte. Espero haber contestado su pregunta. Sí, sí, está bien, pastor. Claro que sí. Es algo Sí, que hoy en día se ve muchísimo, veo muchísimo. Hay gente divorciándose por esto. definitivamente. Donde antiguamente, digamos, que el hombre, de cierta forma, era el que buscaba cómo sobrevivir. También, aparte de esto, yo creo que sí es bueno también como ponerles muy en claro que al final quien abre las puertas es Dios, y que la provisión es para la familia, no. Bueno, Él es Jehová Jireh, Él es el proveedor. Amén. ¿A quién usa? ¿A quién lleva más dinero es otra cosa? Pero Pero el principio es igual. es el mismo. El principio lo Una cosa, como usted decía, pastor, proveedor no solo es económicamente. O sea, proveer en varios campos. Te hablo del campo espiritual, del campo emocional. Si bien es cierto en la parte física, pero también en ese sentido habría que hablar con la pareja. Si bien es cierto, estamos siendo bendecidos en esta área, pero hay otras partes en las que, en las que también debemos proveer, ¿no es cierto? Definitivamente, ese es un punto muy bueno, porque no solamente es protegerlo financieramente, sino espiritualmente.
y protegerlo en todas las otras formas, en disciplina, en moldearlos, en disciplinarlo, en disipularlo. Todo eso envuelve el trabajo del hombre. Que tal vez ella, por estar trabajando ahora, no puede ayudar totalmente. ¿Entiendes? Es hablarlo, porque en muchas parejas jóvenes hoy en día sucede eso. Sucede eso. Y si el esposo se queda sin trabajo y ella es la que es la proveedora, más todavía. Llega un momento dado que se pierde la perspectiva del orden divino y entonces ahí vienen los conflictos. ¿Alguna otra pregunta más? De acá ya no tenemos preguntas de este grupo. Bien, pues entonces son las 8:01. Vamos a ver si podemos prender las cámaras. Voy a avisarle para que tomen la foto de todos. Si la pueden prender, bien. Si no, también. No se me vayan, yo le aviso. Prendan las cámaras. Bien, muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta, esto se está grabando, lo voy a enviárselo al pastor para que lo puedan